En el funeral de mi marido, la mujer con la que me engañaba se levantó en medio del servicio. Se volvió hacia la multitud y dijo, él nunca la amó, dijo, refiriéndose a mí. Su voz resonó por toda la iglesia como si tuviera todo el derecho de estar allí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y agudas, como una bofetada, a la que no me permitieron reaccionar. La habitación quedó en silencio. La gente se volvió a mirarme, algunos con lástima, otros en estado de shock, algunos simplemente esperando ver qué haría. Pero no me moví, no hablé. Me quedé allí sentada, mirando a la mujer que había robado el corazón de mi marido, o al menos lo que quedaba de él. La mano de mi hijo estaba en la mía. El agarre de mi madre se hizo más fuerte alrededor de mi hombro. Todo mi cuerpo quería explotar, pero me quedé quieta porque lo que yo sabía, y ella no, era que la historia no había terminado. Unos segundos después, nuestro abogado de familia, el señor Ricardo Torres, caminó tranquilamente hacia el frente de la sala. Sostenía una pequeña caja de madera en ambas manos. Todos lo observaron, sin saber si esto era parte del servicio o algún tipo de anuncio de último momento. Se volvió hacia ella, la amante, y dijo sin dudarlo, «Dejo esto solo para ti». Ella tomó la caja como si fuera un regalo, como si hubiera ganado algo. La abrió y luego gritó, «Antes del funeral, no lloré, no pude, no por él. Aún no». Alejandro llevaba muerto 6 días. Un accidente automovilístico, la lluvia empapó la carretera, tarde en la noche. Dijeron que fue instantáneo, pero esos detalles no me importaron. Lo que importaba era el silencio que siguió. El tipo de silencio que no se siente pacífico, solo pesado. Recuerdo vívidamente la mañana del funeral. El olor del café que no pude animarme a beber. La forma en que mi madre se ajustaba las perlas, como si eso le diera algo a lo que aferrarse. El sonido de Mateo, mi hijo de 10 años, subiéndose la cremallera de su pequeña chaqueta negra, tratando de actuar como si esto fuera simplemente otro evento de adultos. Como si no supiera que su mundo se había partido en dos. «Te ves hermosa», dijo mi mamá suavemente, mientras colocaba un prendedor de plata en mi abrigo. No respondí. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Cabello recogido, maquillaje que ocultaba las ojeras y labios pintados del mismo tono que usé el día de nuestra boda. Me pareció una broma cruel como una vez había usado ese mismo color con esperanza en mi corazón y ahora lo usaba como una armadura. El viaje a la iglesia fue tranquilo. Me senté entre mi madre y Mateo en el asiento trasero de su viejo Buick. Me agarró la mano con fuerza durante todo el camino, pero pude sentir sus preguntas zumbando bajo la superficie. No había preguntado sobre el accidente desde el día en que ocurrió. Simplemente seguía preguntando si su padre realmente lo había amado. Esa fue la parte que más me dolió. Cuando llegamos, lo primero que noté fue lo llena que estaba la iglesia. No esperaba tanta gente. Me pregunté cuántos de ellos realmente conocían a Alejandro. El verdadero Alejandro. El hombre que amé, sí, pero también el hombre que me mintió, que sonrió mientras borraba pedazos de mí a mis espaldas. La mayoría de ellos llegaron con comida y muestras de simpatía, pero algunos trajeron susurros y miradas de reojo. Nos sentamos al frente, junto a las flores que había recogido días antes. Lirios y rosas blancas. Él los odiaba, pero a mí no me importaba. El servicio era para él, sí, pero también era mío. Mi momento de decir adiós, aunque no sabía que me estaba despidiendo al hombre que era o al hombre que yo creía que era. Mientras el órgano sonaba, escudriñé la habitación. Amigos, familiares, colegas, incluso algunos viejos compañeros de secundaria de Alejandro a quienes no había visto en años. Pero entonces la vi, al principio estaba cerca de la parte de atrás, parada bajo el arco como si estuviera decidiendo si entrar o no. Era delgada, vestida con un vestido rojo que brillaba cada vez que se movía. Destacaba como una bengala de advertencia en un mar de negro y gris. Sofía Hernández. No necesitaba presentación. Había visto su nombre antes en recibos, en facturas de hotel, en un collar que él había comprado una Navidad cuando yo recibí un suéter. Y ahora ella estaba aquí. Me incliné hacia mi madre y le susurré. Ella vino, mi mamá no preguntó quién. No tenía por qué hacerlo. Sus labios se apretaron y tomó mi mano. Sofía caminó por el pasillo lentamente, deliberadamente, como si fuera dueña de su lugar en esta historia. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. No había vergüenza en ellos, solo un aire de derecho, como si ella estuviera allí para cobrar algo.
Podía sentir a Mateo mirándola también, confundido, sin saber por qué su madre de repente se puso rígida a su lado. Le acaricié el pelo, le besé la parte superior de la cabeza y le susurré: «Solo escucha las cosas bonitas que la gente dice de papá». Él asintió. Todavía demasiado joven para entender las mentiras que los adultos dicen en los funerales. Cuando el pastor comenzó a hablar, me quedé mirando la fotografía de Alejandro en el altar. Era la que yo había elegido, aquella en la que parecía más feliz. Recuerdo haberla tomado. Estábamos en la playa, en un viaje familiar, justo después de que naciera Mateo. Alejandro se había estado riendo de algo que Mateo hizo, o tal vez fingiendo hacerlo. Miré esa foto y traté de recordar cómo se sentía amarlo sin dudas. Intenté sentir algo limpio, algo cálido, pero todo lo que pude sentir fue la traición debajo del dolor. Y mientras Sofía estaba sentada unas cuantas filas detrás de mí, cruzando las piernas y moviendo su cabello como si estuviera esperando un foco de atención, me di cuenta de algo. El día no iba a ser un día de cierre. Se trataría de verdad y dolor. Y tal vez, si tenía suerte, de libertad. El pastor estaba a mitad de la frase cuando ella se levantó. Sofía Hernández, vestida de rojo como si fuera una celebración. Se puso de pie en el centro de la iglesia abarrotada y se giró hacia el frente con el tipo de calma que siempre viene antes de una tormenta. Sus tacones hicieron clic contra el suelo de madera cuando dio un paso adelante. La gente se giró en sus asientos. Algunos susurraron su nombre. Algunos la habían visto antes, tal vez en eventos de trabajo de Alejandro en público. Otros no la conocían en absoluto, pero podían sentir que algo no andaba bien. La atención era lo suficientemente densa como para saborearla. El pastor hizo una pausa, confundido. Me miró en busca de orientación, sin estar seguro de si se trataba de algún tipo de tributo planeado. No le di ninguna señal. Sofía no esperó permiso. Se giró hacia los bancos y levantó la barbilla. «Sé que algunos de ustedes no me conocen», dijo, lo suficientemente fuerte para que cada rincón del santuario lo oyera. «Pero yo conocía a Alejandro mejor que la mayoría de ustedes». La gente se movió en sus asientos. Mi madre se inclinó y siseó: «Deberíamos detener esto», no dije. «Déjala hablar», porque quería escuchar qué historia había construido para sí misma. Quería saber hasta dónde llegaría para reescribir la verdad. Sofía se puso una mano en el pecho y dijo: «Estuve en su vida durante 5 años. 5, y no en secreto». Me lo contó todo. Lo infeliz que era, lo atrapado que se sentía, como no podía ser quien realmente era en casa. Algunas personas se quedaron sin aliento. Los demás evitaban mirarme. La voz de Sofía vaciló como si pensara que era ella la que estaba de duelo. Me dijo que solo se quedó por su hijo, añadió, no porque la amara. Me miró directamente mientras lo dijo. No había disculpa en sus ojos, solo triunfo, como si creyera que había ganado. No me inmuté, pero por dentro ardía. Mateo tiró de mi mano. «Mamá, ¿por qué dice eso esa señora?», susurró. Le apreté la mano. «Ignórala, mi amor». La habitación cayó en un silencio inquietante. Nadie sabía qué hacer. El pastor intentó intervenir. «Señora, esto realmente no es». Pero antes de que pudiera terminar, una voz desde el otro lado de la habitación cortó el aire. «Señorita Hernández», dijo Ricardo Torres, nuestro abogado de familia. Mientras se levantaba y comenzaba a caminar lentamente por el pasillo, todas las miradas se volvieron hacia él. Tenía en sus manos una pequeña caja de madera, pulida, sencilla, casi como un joyero, pero más pesada, más densa. Sofía se quedó congelada. Su expresión cambió ligeramente, confundida, luego curiosa. El señor Torres se acercó al frente, se detuvo justo antes del púlpito y se giró hacia ella. «Alejandro dejó instrucciones muy específicas en su testamento», dijo con calma. «Solicitó que esto se le entregara hoy públicamente». Sofía parpadeó y dejó caer los brazos a los costados. Por primera vez desde que entró, parecía insegura, pero tomó la caja lentamente, como quien recibe un premio. Observé cómo sus dedos recorrían el borde de la tapa. Sus uñas estaban pintadas del mismo rojo vino que su vestido. En ese momento, la iglesia volvió a quedar en silencio, no de luto, sino de anticipación. Una especie de suspenso silencioso que envolvió a todos en la sala. La gente se inclinó hacia adelante en sus asientos. Mi madre se sentó rígida a mi lado. Mateo se quedó quieto. Incluso el pastor se quedó atrás y observó. Sofía me miró una última vez, satisfecha y firme, luego abrió la caja. ¿Qué esperaba ella? Nunca lo sabré.
Una carta, tal vez. Un anillo. Alguna última profesión de amor. Pero lo que obtuvo fue algo completamente distinto. Sus ojos se posaron en el contenido y palideció. Su boca se abrió ligeramente como si quisiera hablar, pero no salieron palabras. Entonces, de repente, cerró la tapa de golpe y dejó escapar un grito que destrozó el aire. Un sonido crudo y gutural, más que un simple shock. Fue rabia, dolor, humillación. Dejó caer la caja al suelo, retrocedió como si la hubiera quemado, y se tambaleó por el pasillo. Se oyeron jadeos tras su salida. La puerta se cerró de golpe tras ella, con un eco violento que pareció sacudir las ventanas. La caja permaneció en el frente, intacta. El señor Torres se volvió hacia mí brevemente y luego asintió. Una pequeña señal privada. No lo miré. No lo necesitaba. Ya sabía lo que había dentro. Alejandro había planeado esto. Me traicionó mientras vivía, pero en la muerte. Había escrito una verdad final, una de la que ella no podía escapar, y una que yo no necesité decir ni una sola palabra para transmitirle. La noche anterior al funeral, me senté en la mesa de la cocina con el señor Torres, el abogado en quien Alejandro había confiado durante años. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj en la pared. Mateo estaba durmiendo arriba. Mi madre estaba en la habitación de invitados rezando el rosario por tercera vez ese día. El señor Torres abrió el testamento de Alejandro y lo deslizó sobre la mesa. No lo alcancé. Hay algo inusual, dijo. Una cláusula que Alejandro añadió poco antes de morir. Dejó una caja para alguien llamada Sofía Hernández. ¿Sabe quién es? Me reí antes de lo que pretendía. No por humor, más bien por incredulidad. Oh, ya sé quién es ella. Me miró atentamente, tratando de evaluar si estaba bien. No lo estaba, pero había dejado de esperar estarlo. Me incliné hacia adelante. ¿Qué hay en la caja? El señor Torres dudó. Una fotografía y un mensaje escrito a mano, sellado en la caja. Pidió que se le entregara durante el servicio público. Fue muy específico. Me quedé mirando la veta de la madera de la mesa, pensando en cómo este hombre, mi marido, había creado una última actuación, incluso en la muerte. Una última pieza de control, un último mensaje. ¿Realmente quería que ella lo viera delante de todos? Le pregunté. El señor Torres asintió. Sus palabras exactas fueron: quiero que ella escuche la verdad y que no pueda tergiversarla. Una parte de mí se sintió enferma. Otra parte sintió algo así como una reivindicación. Miré al señor Torres. Entonces hágalo. Pareció sorprendido. ¿Estás segura? No dije, pero hágalo de todos modos. Había pasado gran parte de mi vida mordiéndome la lengua, preservando la paz por el bien de las apariencias, por el bien de mi hijo. Pero la paz construida sobre el silencio no es más que una mentira en cámara lenta. Y ya no seguiría mintiendo, aunque tuviera que dejar que Alejandro dijera la verdad a través de las cenizas que dejó atrás. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando al techo, pensando en todo lo que había sacrificado para ser su esposa. Me había esforzado al máximo para ser suficiente. Me había culpado a mí misma por la distancia entre nosotros. Me pregunté qué era lo que me faltaba para que él se lanzara a los brazos de otra persona. Pero la verdad no estaba en mí. Estaba en él, en sus decisiones, en la forma en que usaba el encanto como moneda y la lealtad como una correa. Con el dolor, tomé mi decisión. Yo no me enfrentaría a Sofía. No atacaría ni haría una escena. La dejaría hablar si quisiera. Dejaría que se parara frente a todos y contara cualquier fantasía que necesitara creer, porque yo sabía lo que venía. Me vestí deliberadamente ese día, no para él, sino para mí. Llevaba el traje negro que nunca le gustó, el que decía que me hacía parecer demasiado seria. Llevé los tacones que no había tocado desde mi entrevista de trabajo hace 5 años. Me recogí el pelo con fuerza y me puse el lápiz labial que usaba cuando todavía creía que él me amaba. Quería parecer alguien que ya había sobrevivido a lo peor. En la iglesia, cuando Sofía entró como si perteneciera allí, no me inmuté. Cuando ella se levantó y declaró que Alejandro nunca me amó, no hablé, no porque tuviera miedo, sino porque estaba harta de luchar contra fantasmas con mi voz. Déjala hablar, pensé. Déjala pavonearse y sonreír y creer que ella tenía la sartén por el mango. Le hice creer que ella era el secreto que él guardaba más cerca de su corazón porque sabía lo que había en esa caja. La verdad de Alejandro no fue amable. No fue noble ni redentora. Fue cruel en su honestidad.
La nota que le dejó era corta, solo una frase, pero fue suficiente para desentrañar todo lo que ella creía que tenían. El señor Torres me la había mostrado. Se la había leído una sola vez a Sofía, por los años que les robé a ambas. Nunca te amé, solo necesitaba sentirme querido cuando no lo merecía. No me había escrito ninguna carta, ninguna disculpa, ninguna explicación. Tal vez ese fue su último insulto, su silencioso reconocimiento de que me debía más de lo que las palabras podrían pagar. De cualquier manera, ya no necesitaba nada de él. Le di luz verde al señor Torres. Déjala abrir la caja. Que la verdad se diga en voz alta por una vez, porque a veces el silencio es poderoso. Y a veces, dejar que alguien se exponga es más satisfactorio que cualquier venganza que puedas planear. El aire dentro de la iglesia se sintió diferente en el momento en que ella tocó la tapa. No era solo silencio, estaba expectante, como si toda la sala supiera que algo iba a suceder pero no supiera qué. Podía sentir miradas rebotando entre mí, Sofía y la caja en sus manos. Mateo estaba acurrucado cerca de mi lado. Mi madre no se había movido ni un ápice desde que el abogado dio un paso al frente. Sofía estaba de pie al frente, enmarcada por flores blancas y la imagen de mi esposo, sonriendo a una vida que ya había arruinado. Sostenía la caja de madera delicadamente como si fuera algo sagrado. Me pregunté si ella pensaba que habría un anillo dentro o una carta diciéndole que siempre la había amado. Tal vez creyó que él me había dejado atrás en la muerte de la misma manera que pensó que me había dejado en vida. Pero Alejandro no era tan simple. Era desordenado y su verdad siempre era más pesada que sus mentiras. Abrió la caja lentamente como si quisiera saborear el momento. Entonces lo vio. Al principio no reaccionó. Simplemente se quedó mirando hacia el interior. Sus dedos quedaron congelados sobre el contenido. Su rostro no cambió. Ninguna sonrisa llorosa, ningún jadeo repentino, solo quietud como si su cerebro se negara a creer lo que sus ojos estaban viendo. Entonces se quebró. Su boca se abrió y sus ojos se abrieron de par en par. Sacó una sola fotografía. Era una fotografía espontánea de ella y Alejandro sonriendo en una playa, abrazados. Nunca la había visto antes. Ella le dio la vuelta. Fue entonces cuando hizo el sonido. Ni un jadeo, ni un sollozo, sino un grito agudo y roto que atravesó toda la habitación. El tipo de grito que haces cuando una mentira, alrededor de la cual has construido tu vida, se derrumba en un suspiro, dejó caer la fotografía y se tambaleó hacia atrás. Sus talones vacilaron, la caja cayó al suelo y la tapa se abrió. Me miró con los ojos llenos de furia, confusión y angustia. Pero no me moví. El señor Torres dio un paso adelante y recogió la fotografía caída, teniendo cuidado de no hablar. Una mujer en la segunda fila se puso de pie y dijo, ¿qué está pasando? Sofía se giró, con el rostro enrojecido y el pecho agitado. Él me mintió. Me dijo que me amaba. Dijo que la iba a dejar. Se oyeron susurros entre los bancos. Algunas personas menearon la cabeza. Se agarró el pecho, buscando a alguien, a cualquiera, que la salvara de la vergüenza que se extendía por su piel. No solo estaba desconsolada, quedó expuesta. Toda su identidad, su papel en la vida de Alejandro, desvelada delante de extraños. Entonces hizo algo que no esperaba. Caminó hacia mí. Un paso, dos, luego tres. Sus ojos se clavaron en los míos, salvajes y temblorosos. Me levanté lentamente, colocando a Mateo detrás de mí y apoyando mi mano en el banco. ¿Por qué?, preguntó, su voz quebrada como un cristal bajo sus pies. ¿Por qué me haría esto? La miré durante lo que pareció un minuto entero. Entonces lo dije, clara y sin emoción, porque me lo hizo a mí primero, y volví a sentarme. Ella no respondió. Simplemente se quedó allí parpadeando como si le hubieran dado una bofetada. Sus brazos cayeron a los costados y se giró para irse. Esta vez sus tacones resonaron más fuerte. No agudos, no orgullosos, solo desiguales y inciertos. Abrió las puertas de la iglesia y desapareció bajo la luz del sol. Todos se quedaron mirando. Algunos a la puerta, otros a la caja y unos cuantos a mí. No les di nada. Sin lágrimas, sin sonrisas, sin susurros de te lo dije. No me quedaba nada por demostrar. La voz de Alejandro nunca se escuchó ese día, pero su mensaje sonó más fuerte que cualquier elogio. La dejó sin nada más que la verdad y, al hacerlo, finalmente me dio lo único que nunca pudo darme mientras estuvo vivo, claridad. Después del funeral, no fui a la recepción.
Dejé que los invitados salieran en fila, con los ojos cargados de cosas que no se atrevieron a decir. Me dieron suaves asentimientos, sonrisas débiles, abrazos rápidos. Algunos ofrecieron condolencias superficiales sobre cómo el dolor puede hacer que las personas actúen de manera extraña. Fingiendo que no acababan de presenciar a una mujer desnudarse emocionalmente en público. Déjalos hablar, pensé. Acompañé a Mateo hasta el auto. Él permaneció en silencio, agarrando la pequeña cruz de madera que le había entregado la funeraria. Cuando entramos, finalmente habló. Mamá, ¿quién era esa señora? No mentí. Era alguien que tu padre conocía, dije. Alguien que pensaba que era importante para él. Miró por la ventana durante unos segundos y luego preguntó, ¿te hizo daño? Hice una pausa, considerando la pregunta. ¿Cómo explicarle una traición a un niño de 10 años sin hacerle sentir que viene de algo roto? Ella no me hizo daño, dije finalmente. Él lo hizo, pero no voy a cargar con eso para siempre. Y tú tampoco. Él asintió como si entendiera más de lo que yo creía. Luego se apoyó en mi brazo. Mientras conducíamos a casa esa noche, la casa se sentía diferente. No porque estuviera más tranquila, Alejandro no la había llenado exactamente de risas hacia el final, sino porque por primera vez el silencio no era asfixiante, era espacio, era mío. Entré en nuestro dormitorio. No, mi dormitorio ahora. Me quedé en la puerta, observando la cama que solíamos compartir, la mesita de noche que él nunca limpiaba, el cajón donde había encontrado los recibos que iniciaron el desenredo. Ya no parecía una zona de guerra, solo una habitación. Abrí el armario y saqué el último traje que llevaba, el de nuestra cena de aniversario, un año antes de que muriera. Pasé mis dedos por la solapa, tratando de recordar cómo se sentía amarlo, sin cuestionar cada palabra, cada llamada nocturna, cada mirada distante. Esa versión de él existió alguna vez, pero amar a alguien no es lo mismo que conocerlo. Y yo realmente no conocía a Alejandro. No hasta que fue demasiado tarde. Dejé el traje sobre la cama, lo doblé cuidadosamente y lo coloqué en una caja de donaciones. Ya no lo necesitaba. No necesitaba nada de eso. A la mañana siguiente hice panqueques para Mateo. Puse música mientras comíamos. Se rió por primera vez en semanas. Y me di cuenta de algo. Ya no estaba de luto por Alejandro. Estaba de luto por mí misma. La versión de mí que creía que el amor había que ganárselo. Que la lealtad significaba silencio. Que la fuerza se medía por el dolor que uno podía soportar sin pestañear. Pero esa versión de mí había desaparecido. No estoy enojada con Sofía. Ya no. Creo que ella lo amaba a su manera. O tal vez simplemente le encantaba ser la elegida, como a mí una vez. Pero el amor construido sobre mentiras no es amor en absoluto. Es supervivencia. Y ya terminé de sobrevivir. Quiero vivir. Alejandro pensó que la verdad la lastimaría a ella. Y así fue. Pero a mí me liberó. Y quizás, de la manera más retorcida, ese fue su último regalo. La gente siempre dice que los funerales son para los vivos, no para los muertos. Solía pensar que eso significaba cierre. Ahora, creo que significa elección. Puedes elegir qué tipo de persona serás cuando las peores partes de tu historia hayan terminado. Tú decides si el dolor se convierte en tu prisión o en tu punto de inflexión. Elegí esto último, mientras estaba junto a la ventana esa mañana. Con un café en la mano, viendo a Mateo perseguir al perro en el patio trasero, me di cuenta de que ya no estaba esperando nada. Ni una disculpa, ni respuestas, ni alguien que me salve del dolor. Me había salvado a mí misma. Si esta historia te conmovió o te hizo pensar sobre el amor, la traición o la fuerza de una manera diferente, compártela. Quizás alguien más también necesite escucharla. Déjame saber en los comentarios qué habrías hecho en mi lugar. ¿Te hubieras quedado en silencio o hubieras dicho algo ese día? Y si quieres más historias reales que hablen profundamente sobre el desamor, la sanación y todo lo demás, asegúrate de suscribirte al canal. Presionar el botón de me gusta si esta te llegó y no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte lo que viene a continuación. Gracias por escuchar mi verdad. Nos vemos en la próxima.